Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a disponernos con espíritu, alma, cuerpo, para que el Señor obre en este tiempo especial y el Espíritu Santo nos gracias por esta noche, por cada persona que ha dispuesto en su corazón para este estudio bíblico. Hoy nos ponemos bajo tu cobertura, bendito Espíritu Santo. Oramos para que seas tú llenando nuestra boca al hablar, para que seamos nosotros menguando y para que sea el Señor Jesucristo creciendo y para que esto que el Señor tiene para nosotros hoy cumpla con ese propósito que siempre hay en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, por cada familia aquí representada, no solamente sobre este tiempo, sino sobre los días venideros en cada presencia. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar a seguir con nuestra doctrina del Espíritu Santo. En la clase pasada ya habíamos compartido cómo el Espíritu Santo tenía un ministerio con el Salvador, con el Señor Jesucristo, cómo había una relación, y por ahí me escribían al final de la clase que más que una relación era como una autoridad del Espíritu Santo sobre Satanás, ¿no? Y yo les advertía que no hablábamos de ministerio del Espíritu Santo con Satanás como un servicio, sino como una relación, ¿no? Y compartíamos cómo esa relación con el diablo era efectivamente algo que nos estaba ayudando en esta época a retener, a limitar, a desplazar esa autoridad que tiene el enemigo en este tiempo, ¿no? Hemos compartido también ese ministerio con el universo, con las escrituras y con el pueblo de Israel. Hoy vamos a revisar ese ministerio del Espíritu Santo con el pecador, con el pecador. ¿Qué hace el Espíritu Santo con el pecador? Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Dice la palabra de Dios en esa porción. Perdón, un segundito. Ya, 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, hablamos del Espíritu Santo de Dios, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Este es el ministerio. En este versículo está reducido el ministerio del Espíritu Santo con el pecador. Y dice aquí en esta porción que lo convencerá. La palabra utilizada en el griego original, en esta porción de la palabra, es eleccho, así como la pronuncio, eleccho. Traducida, esta palabra significa convencer, pero es palabra en otras porciones de la Biblia se traduce como redarguir, como acusar, como reprender. Vamos a mirar esas porciones. Vamos al original, a la que utilizamos nosotros, a la Reina Valera, para encontrar estas porciones, porque si tenemos otras traducciones, a mí me gusta utilizar mucho la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, pero cuando las miramos en esas traducciones,
no vamos a encontrar estos verbos, sino los vamos a encontrar de manera diferente. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, vamos primero a Juan 8 para empezar a mirar el redarguir. En Juan 8, versículo 46, dice la palabra de Dios. 42, 40, Juan 8, 46. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Les decía que vamos a estar en la Reina Valera porque fíjense cómo en la Nueva Versión Internacional habla de probar. Y yo quiero probarles que la concepción de el pasaje en donde se habla de convencer en la Reina Valera, nos habla de redarguir, de acusar y de reprender. Entonces vamos a quedarnos quieticos en la Reina Valera para mirar estas citas bíblicas que acabo de presentarles. Acompáñenme en la Reina Valera a Juan 8, versículo 46. Juan 8. Esperen que no la... Yo la tengo. Juan 8, 46. Si alguien la tiene en su Reina Valera, regálemela, porfa. Amén, pastor. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Gracias. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo les decía que íbamos a quedarnos en esa versión, porque si miramos la nueva, la versión internacional, nos dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Entonces, para mirar que el concepto que estamos mirando, que es el de convencer, que en esta porción nos habla de redarguir, entonces vamos a ver que es el mismo concepto, ¿sí? Hablando del ministerio con el pecador. Acordémonos que la cita inicial, Juan 16, 7, 11, nos habla de convencer de justicia, pecado y juicio. Aquí nos habla de redarguir. En Juan 8, 9 nos habla de acusar. Vamos a Juan 8, versículo 9. Entonces, aquí está. Juan 8, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Si miramos esta porción de la palabra, en el contexto estamos viendo al Señor Jesucristo que se para frente a todos aquellos que estaban acusando a la mujer adúltera. Y entonces por eso le dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Fijémonos que con el pecador, hablando del ministerio con el pecador, que hablábamos de convencer, también lo vemos en otras porciones de la palabra como redarguir y en este caso como acusar. En Mateo 18, versículo 25, vemos la tercera que les decía a ustedes, que es reprender. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El Espíritu Santo, ¿qué hace con el pecador? Primero lo ubica, digámoslo así, aquel que está en pecado. Cuando nos atrapa a nosotros el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, empieza a convencernos, empieza a acusarnos y empieza a reprendernos.
Eso es lo que hace realmente el Espíritu Santo con el pecador. ¿A convencernos de qué? A convencernos de pecado, de justicia y del juicio venidero. Eso es lo que hace con el pecador. Entonces vamos a mirar cómo el Espíritu Santo convence al hombre. Y dice que lo convence del pecado. Ubiquémonos en alguien que no ha conocido del Señor, alguien que no ha recibido las buenas nuevas del Evangelio, alguien que no le ha reconocido como su Salvador. ¿De qué pecado lo estaría convenciendo? Entonces, si lo miramos en el trasegar de una persona que no conoce al Señor, no estaría convenciéndolo del trago, o de las mujeres, o de la inmoralidad sexual, o del uso de malas palabras, no. Realmente el convencimiento es de no reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿De dónde sacamos esto? Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: el que cree en el nombre del Hijo, no está mal, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces fíjense que la convicción de pecado es primero creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo coge, atrapa a un pecador, lo primero que lo convence de ese pecado es que usted debe reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ese es el convencimiento al que nos lleva el Espíritu Santo de Dios. Ese es el convencimiento que nosotros tenemos que llegar para luego obtener el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque cuando le reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, Él dice en su palabra que somos nueva creación de Dios, que somos nuevas personas en Cristo Jesús, que todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces empezamos, ahí sí, a caminar con el Señor y a caminar de una manera diferente porque el Espíritu Santo nos convenció de ese pecado de no creer en el Señor Jesús. Cuando tenemos ese convencimiento, es decir, cuando ya hemos reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, empezamos nosotros también a tener la convicción de pecado, ahí sí. Empezamos a decir, no, esto está mal, y ya el Espíritu Santo que mora en nosotros, del cual nosotros somos templo, el Espíritu Santo empieza a convencernos del pecado que estamos cometiendo, pero el pecado inicial que nos convence es en el de no haber reconocido el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros y por nuestro pecado. Estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo con el que no cree, ¿no? Con el pecador, con el no creyente, con el que aún no se ha acercado al Señor Jesús. Ya vamos a ver más adelante el ministerio del Espíritu Santo con el creyente, que es diferente. Pero al no creyente tiene que convencerlo, decirle, oiga, reconozca lo que se hizo en la cruz del Calvario por usted. Ese es lo primero, convencimiento de pecado. Pero dice también que es convencimiento de pecado, de justicia. ¿De qué justicia hablamos aquí? No de la justicia nuestra, no de la justicia que a veces es tan injusta, sino de la justicia del Señor Jesucristo. En el libro de Romanos se habla de la justicia y se dice que Dios es justo. Pero también a lo largo del libro de Romanos, por eso no le coloqué en sus guías
una porción, porque realmente el libro de Romanos nos habla de la justicia del Señor Jesucristo, de la justicia de Dios. No solamente el Señor nos habla de que Dios es justo, sino que Dios nos exige a nosotros justicia y nos provee a nosotros justicia. Por eso no hay una cita específica, porque en el libro de Romanos es donde encontramos nosotros la justicia de Dios. ¿Sí? En cómo somos justificados en la cruz del Calvario. Y a ese pecador tiene que convencernos también de pecado y de justicia. Y por último, dice que nos convence de justicia, pecado y juicio. ¿Qué juicio es el que tiene que convencer el Espíritu Santo al pecador? Y estamos hablando aquí de el juicio venidero. Entonces, vamos a mirar esto a la luz de la palabra, en cuanto a que nos redarguye o nos convence de justicia, pecado y juicio. Acompáñenme a Juan 8, versículo 44. Juan 8, versículo 44. Dice la palabra de Dios. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Entonces, estamos hablando del que el Espíritu Santo nos convence de juicio venidero. Lo que nos dice esta porción es primero que todos aquellos que no estemos con el Señor Jesucristo, estamos contra Él. ¿Sí? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces, quien se quede allá, y esa es la forma de convencernos el Espíritu Santo del juicio venidero, es quien no reconozca ese pecado, quien no se convenza de ese pecado, de reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador, se queda del otro lado, es decir, se queda del lado de Satanás. En Romanos 16, versículo 20, Romanos 16, versículo 20 dice la palabra. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Este nos está diciendo, en el que estábamos compartiendo, Juan 8:44, nos dice quien no es del Señor Jesús es del diablo. En Satanás, en Romanos, 16, versículo 20, nos dice la suerte que va a correr Satanás. Porque dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Por lo tanto, si no somos de Dios, si no somos de Satanás, y Satanás ya tiene su destino marcado porque va a ser aplastado por Dios bajo los pies de ustedes, dice la palabra de Dios en Romanos 16:20. Por lo tanto, los pecadores que no sean convencidos de pecado, que no sean convencidos de la justicia del Señor Jesucristo y que no sean convencidos del juicio venidero, van a compartir la suerte de Satanás en algún momento. Por eso estos tres versículos van unidos en cuanto al concepto de lo que se quiere decir en convencer al pecador de juicio venidero. Acompáñenme a Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Dice la palabra de Dios. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos,
al fuego eterno, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir, ¿quiénes van a correr la suerte que corre Satanás? Vamos a organizar un poquito la idea. El Espíritu Santo tiene un ministerio con el pecador. Eso está en Juan 16, versículo 7 al 11, en donde dice que el Espíritu Santo nos convence, o más bien convence al pecador, de justicia, pecado y juicio. Encontrando en otras porciones de la palabra, también como este convencer se plasma de manera diferente también, pero bajo el mismo concepto, con redarguir, con acusar, con reprender. Porque esto es lo que hace el Espíritu Santo con el pecador. Lo convence, lo acusa y le reprende. Básicamente lo hace. Pero lo hace en cuanto a 3 puntos especiales. Dice la palabra de Dios que lo hace para convencerlo respecto del pecado, de la justicia y del juicio venidero. ¿Listo? ¿De cuál pecado nos convence? ¿O convence al pecador? El pecado que lo convence es el de no reconocer el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y no reconocer al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Ese es el pecado que nos convence inicialmente el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros le reconocemos, cambia la situación. Cuando reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente nosotros somos nueva creación, nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y ahí es donde empieza a trabajar el Espíritu Santo respecto a los pecados que podamos cometer ya como cristianos. ¿Listo? Nos convence de la justicia de Cristo. Comentábamos aquí que somos justificados en la cruz del Calvario, pero no solamente eso, sino que en todo el libro de Romanos, que nos habla de la justicia y de la justificación, nos habla de un Dios justo, un Dios que exige justicia y un Dios que provee justicia. Y nos convence del juicio venidero. Al convencernos del juicio venidero, es mostrarle al pecador que si nosotros no nos cambiamos de bando y reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, nos quedamos en el bando enemigo. Y en ese bando enemigo, nosotros somos parecidos al padre del cual nos quedamos siendo allá hijos, y ese es el padre de mentira, que es Satanás. Nos muestra la suerte que correrá Satanás, y por último dice, todos nosotros correremos la misma suerte si no nos cambiamos de bando. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo con el pecador es de vital importancia. Por ese ministerio del Espíritu Santo con el pecador es que usted y yo tuvimos la posibilidad de llegar a los pies de Cristo. Porque fuimos convencidos de una u otra manera. Alguien, por la infinita misericordia de Dios, nos compartió a nosotros y nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y fuimos convencidos de justicia, pecado y juicio. Cuando hicimos nuestra oración de fe, lo primero que reconocimos reconocemos que hemos pecado, que hasta hoy hemos hecho nuestra voluntad. Pero hoy, ese día que tomamos la decisión, decidimos caminar en los caminos del Señor. Y le reconocimos como Señor y le reconocimos como Salvador y reconocimos que no quedó allí muerto, sino que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Ese es un triunfo, no solamente contra la muerte, sino contra el pecado y lo reconocimos nosotros. Allí ese ministerio del Espíritu Santo de Dios se vio en su totalidad con nosotros, que nos permitió llegar a los caminos del Señor. En sus guías les coloqué varios ejemplos, ¿sí? Varios ejemplos que podríamos tomar cualquiera al azar. Busquemos uno cortico por tiempo. Acompáñenme, por ejemplo, a
Hechos 24, versículo 24. Hechos 24, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Fijémonos cómo aquí dice la palabra de Dios que a Félix, que era un gobernador, se le habló acerca de Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Fijémonos cómo aquí el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en esa convicción, ¿no? En esa misma convicción obró con Saulo de Tarso, con el apóstol Pablo, ¿no? En Hechos 9, versículo 1 al 6, nos dice cómo el Espíritu Santo de Dios, Hechos 9, 1. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se le dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces vemos aquí en esta porción de la palabra también cómo el Espíritu Santo de Dios tiene que ver en la convicción. Convicción. Así yo les coloqué en sus guías varios ejemplos, no solo la multitud en Pentecostés, el eunuco etíope, el centurión llamado Cornelio, el carcelero de Filipos, y ahí ustedes tienen las respectivas citas para que ustedes revisen cómo el Espíritu Santo convence de justicia, pecado y juicio. Como cuando alguien nos llamó a nosotros a compartirnos del Señor, era el Espíritu Santo el que estaba obrando y nos estaba convenciendo a nosotros de justicia, de pecado y de juicio. Yo les decía que el Espíritu Santo convence, acusa y reprende de justicia, pecado y juicio. Y eso es lo que hizo en estos casos, y ese es el ministerio del Espíritu Santo de Dios con el pecador. Se reduce básicamente, en últimas, a una sola porción, que es la que compartíamos inicialmente, Juan 16, versículos 7 al 11, en donde nos habla de esa convicción, ese convencer de justicia, pecado y juicio, y lo demás simplemente ha sido desarrollar cómo se lleva a cabo ese ministerio. Ahora vamos a verlo en el ministerio del Espíritu Santo con la iglesia. Y hablamos mucho de los avivamientos, ¿no? Pero ese avivamiento es la presencia del Espíritu Santo en una iglesia local. Cuando uno lee sobre el avivamiento de Azusa, cuando uno lee sobre esos avivamientos de principios del siglo pasado, encontrábamos era al Espíritu Santo obrando en las iglesias locales, promoviendo el crecimiento de esas iglesias locales. Él tiene un
ministerio con la Iglesia Universal y con la Iglesia local. Con la Iglesia Universal simplemente hablamos de la creación de la Iglesia. Acompáñenme a Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también, ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En esta porción de la palabra nos está diciendo a todos nosotros simplemente que hacemos parte de esa Iglesia Universal. Dice, ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y está hablando de la edificación de una iglesia universal, de una creación de una iglesia universal, de un crecimiento de una iglesia universal, sobre la base de que nosotros vamos a ser morada o templo del Espíritu Santo de Dios. Digamos que la creación de la Iglesia Universal y el ministerio del Espíritu Santo de Dios con la Iglesia Universal tiene que ver con su creación. Pero tiene un ministerio con nuestra iglesia, con la local, con la nuestra, con el taller del alfarero y con cualquier otra, de cualquier otra denominación. Y ese ministerio tiene que ver con muchos de los que estamos aquí, porque tiene que ver con el servicio, ¿sí? Y vamos a ver qué hace el ministerio, o qué más bien, qué desea hacer el ministerio. Y utilizo la expresión desear, porque él desea hacer todo lo que les voy a compartir. Si no lo logra, es porque nosotros no lo estamos dejando actuar. Entonces, él tiene un ministerio con nosotros. Y ese ministerio, dentro de ese ministerio, él desea ayudar a la alabanza, al servicio de alabanza. Él desea escoger a los predicadores. Él desea ungir a los predicadores. Él desea advertir a los miembros de la iglesia. Entonces hay muchas cosas que él desea hacer. Pero quiero advertir algo. Así como nosotros podemos contristarlo y apagarlo, podemos estar teniendo una congregación sin el Espíritu Santo. Y no entonces decimos, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? La culpa no es de él. La culpa es de nosotros. Porque él desea cumplir con su ministerio y de nosotros depende que él efectivamente realice su ministerio. Visto de otra manera, yo puedo querer ser su pastor en muchas cosas. Y de pronto puedo querer hasta aconsejarlos, y puedo querer consentirlos y consolarlos y tener todas aquellas labores que pueda tener un pastor con su grey, con sus ovejas. Pero si ustedes no quieren, entonces va a ser muy difícil que uno ejerza el pastorado. Sí, yo puedo preparar la gran prédica y orar y decirle al Espíritu Santo que me guíe y que me instruya y que me enseñe y tal. Y nosotros nos disponemos a llevar el culto el domingo, pues con las limitaciones que tenemos por la situación que estamos viviendo. Pero si ustedes no prenden su televisor para ver el culto, ustedes no están dejando que el pastor actúe o el predicador actúe. ¿Sí? El Espíritu Santo necesita que nosotros le demos libertad para actuar. Porque Él efectivamente quiere actuar en la medida en que nosotros se lo permitamos. Vamos a ver. Acompáñenme a Filipenses 3:3. Filipenses 3, versículo 3. Dice aquí la palabra. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos no
Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Fijémonos que es el Espíritu Santo de Dios el que debe actuar en cada reunión. ¿Sí? Aquí estaba hablando de un acto especial. La circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Nosotros deberíamos ser de esos que no ponemos la confianza en esfuerzos humanos, sino que nuestra confianza debe ser puesta en el Espíritu Santo de Dios. Cuando empecemos nuestro culto, cuando vayamos a hacer la alabanza, a hacer la adoración, a orar por diezmos y ofrendas, a compartir la Santa Cena, no deberíamos hacerlo en nuestro propio esfuerzo. Nuestra inspiración en el servicio debe ser el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hoy que estamos grabando y que estamos haciéndolo todo de manera virtual, tengamos en cuenta esto para prepararnos para el servicio de adoración. No es nuestro propio esfuerzo, dice la palabra de Dios. No es nuestro propio esfuerzo. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Entonces ese servicio de adoración debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Él lo quiere hacer, Él desea hacer eso. Entonces permitámoselo. Pero si empezamos a grabar el culto peleados, o a grabar la alabanza sin orar, o a grabar la prédica sin haber puesto el tiempo en manos del Señor, es hacerlo en nuestro propio esfuerzo y no inspirados en el Espíritu Santo de Dios. Él desea, además de inspirar ese servicio de adoración, Él desea dirigir su obra misionera. Miremos una sola de los versículos que allí ustedes tienen en su guía. Hechos 8, versículo 29. Hechos 8, versículo 29. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo un libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vemos, le decía que tomáramos uno de los versículos, y se acuerdan ustedes que antes habíamos dicho que el Espíritu Santo nos permite o nos prohíbe algo. Aquí estaba el Espíritu de Dios dirigiéndose a Felipe, diciéndole: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? El Espíritu Santo nos quiere guiar a nosotros a llevar esas buenas nuevas del Evangelio. Por eso colocaba allí que Él dirige su obra misionera. En Hechos 13, versículo 2. Hechos 13. Versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y acordémonos esa obra misionera que empezó ahí el apóstol Pablo,
y junto con Bernabé, su discípulo. ¿Y cómo empezaron? Simplemente porque el Espíritu Santo dijo, apártenmelos para el trabajo al que los he llamado. Entonces, Él desea dirigirnos a nosotros. Él desea dirigir nuestro llamado. Él desea dirigir nuestro ministerio. En Efesios 5, versículo 18, Efesios 5, permítanme, Efesios 5, ya. Dice la palabra en esta porción, 5, versículo 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. El Espíritu Santo desea ayudar al servicio de alabanza. ¿Sí? Aquí en esta porción nos dice a nosotros que sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. La alabanza, la alabanza. Aquí hay varios de la alabanza de la iglesia. ¿Se dejan ayudar por el Espíritu Santo de Dios para la alabanza? ¿O estamos más pendientes de cómo cantamos, de tal? Es importante, no estoy diciendo que no y que lleguen desentonados, pero es más importante que la alabanza llegue con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que lo que están haciendo sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Primera de Corintios 2, versículo 4. 2, versículo 4 nos dice la palabra. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aquí hay muchos que hemos tenido la oportunidad y el privilegio, como lo llamamos, de llevar la palabra de Dios. Hemos tenido la oportunidad de ser predicadores. Cuando predicamos, lo estamos haciendo como nos muestra esta palabra. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu, del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Tenemos que ser más humildes en eso. Si bien es cierto, muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados a un ministerio, hemos sido elegidos. Después de ese llamado y de esa elección, necesitamos de una unción. Y la elección o el llamado es único y definitivo. Es decir, si usted ha sido llamado para predicar, si usted ha sido llamado para un ministerio, si usted ha sido llamado para una consejería, ya usted tiene ese llamado. Pero la unción, usted la necesita diariamente. Por eso la elección es un acontecimiento o el llamado único y definitivo. Pero la unción se debe buscar diariamente. Llevémoslo a lo que estamos compartiendo. Yo puedo decir, yo tengo el llamado de ser predicador. Sí, gloria a Dios. Y lo tenemos y podemos llevar la palabra. El llamado está. La elección está. Tan es así que hemos tenido la oportunidad de llevar las buenas nuevas del Evangelio. La pregunta ahora es, ¿buscamos la unción cada vez que tenemos que predicar? Porque tenemos que buscarla, es así diariamente, diariamente. Entonces, tengamos cuidado. Quería hacer énfasis en la alabanza, en los predicadores y en esta
porción que nos habla de ungir a los predicadores. ¿Sí? A veces creemos que porque ya hemos llevado la palabra estamos muy sobrados. Y fíjense que el apóstol Pablo nos dice aquí en la primera carta a los Corintios, y nos dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, como predicadores, como aquellos que enseñamos la palabra, tenemos que tener cuidado porque la fe no debe estar sustentada en sabiduría humana, sino la fe debe estar sustentada en el poder de Dios. Y para que la fe de todos esté sustentada en el poder de Dios, cada día que tengamos la oportunidad de predicar o de compartir las buenas nuevas del Evangelio, tenemos que tener la humildad de volvernos al Señor, de ir a su precioso Espíritu Santo y decirle, Señor, úngeme, tócame, para que lo que yo lleve hoy no sea un mensaje de hombres, sino sea un mensaje con poder de Dios. ¿Listo? Entonces el Espíritu Santo desea inspirar en los servicios de adoración, desea dirigir la obra misionera, ayudar con el servicio de alabanza, escoger a sus predicadores y ungir a sus predicadores. Cada vez que usted tenga la oportunidad de predicar, antes de predicar, pida la unción del Espíritu Santo de Dios para que esa prédica sea con poder de Dios y no con poder de sabiduría humana. Vamos a Timoteo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 4, 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, colocábamos aquí, advierte, previene a sus miembros, a los miembros de la iglesia. Estamos hablando de que tiene un ministerio con la iglesia local. Y aquí nos dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos, ¿Quién es el que nos está advirtiendo? El Espíritu Santo de Dios. Advierte a los miembros de la iglesia. Vamos a Hechos 15, versículo 28. Hechos 15, versículo 28. 24, 27, 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harían ustedes si evitan estas cosas. Fíjense que aquí el Espíritu Santo lo que nos está ayudando es a tomar decisiones. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y aquí el Espíritu Santo lo que nos está es ayudando a tomar decisiones. Cuando usted tome decisiones, háblele al Espíritu Santo, que lo guíe, que lo instruya, que le enseñe, que le recuerde, porque todo eso hace el Espíritu Santo de Dios. El ministerio con la iglesia local del Espíritu Santo de Dios, advertíamos al principio, es importantísimo siempre y cuando nosotros lo dejemos actuar.
Porque más adelante vamos a ver que nosotros, ya no como iglesia, sino como creyentes, hay un ministerio con nosotros. Y dentro de ese ministerio, en donde vamos a ver lo de los dones y el fruto del Espíritu Santo de Dios, dentro de ese ministerio es clave algo, y es que usted y yo debemos dejarlo actuar. Porque lo tenemos, eso es seguro. Él mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él está sobre nosotros. Pero dentro de nuestra actitud y nuestro comportamiento podemos estar nosotros contristándolo, apagándolo, podemos en nuestro propio esfuerzo simplemente estar enseñando sabiduría humana y olvidando la dirección y la directriz del Espíritu Santo de Dios. La mayoría, no diría que la mayoría, pero sí muchas iglesias tienen un gobierno democrático. En ese gobierno democrático, el voto congregacional vale. En la nuestra, ese tipo de iglesia, el voto congregacional se tiene en cuenta en nuestros estatutos, pero a veces no nos podemos jactar de ser democráticos y decir esto lo hicimos porque votamos todos y hacíamos esta actividad o no, no. Porque ahí estamos en nuestro propio esfuerzo. A veces debemos buscar no solamente la democracia, sino la teocracia. Y en ese caso, buscar la dirección realmente del Espíritu Santo de Dios. No nos jactemos tanto de ser tan democráticos a veces, si estamos dejando por fuera la dirección real del Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis, ahí ustedes en sus guías tenían Apocalipsis 2.7, 2.11, 2.17, 2.29. Si ustedes lo miran, estamos hablando de los mensajes a las diferentes iglesias. Y en los diferentes mensajes, el Espíritu Santo de Dios nos dice, por ejemplo, vamos al versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronó. No, creo que vamos a tener un error. Discúlpenme el mensaje a las iglesias. Un segundito. 2, estaba en otro libro totalmente diferente. 2.7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si nos adelantamos en el 2.11, está ese que acabamos de leer, es el mensaje, la parte final del mensaje a la iglesia de Éfeso. En esta es la parte final al mensaje a la iglesia de Esmirna. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Traigo a colación estas porciones, y así lo está en el 2.17. Es el mensaje final a la iglesia de Pérgamo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Aquí estamos viendo cómo el Espíritu Santo de Dios nos muestra nuestras condenas o nuestras bendiciones por nuestros esfuerzos. Y nos está advirtiendo al que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y nos dice que vamos a recibir, pero también nos dice cómo vamos a estar condenados, eventualmente ante algo que no hagamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros conozcamos cuáles son nuestras bendiciones y cuáles son nuestras condenas. Y por eso dice, al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy nos está diciendo a nosotros eso. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Por eso es un ministerio tan especial con la iglesia local. Vamos a Apocalipsis 22, versículo
17. El espíritu y la novia dicen, ¿quién es la novia? La iglesia, ¿no? El espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu Santo, junto con la iglesia, quieren animar a los que no son salvos a que vayan a los pies de Cristo. Es como una invitación final que hace el Espíritu Santo con la novia, que es la iglesia. Por eso hablábamos de un ministerio del Espíritu Santo con la iglesia local y con la iglesia universal. Dejémoslo actuar porque Él desea inspirar nuestros servicios de adoración, desea dirigir nuestra obra misionera, desea ayudar con el servicio de alabanza, desea escoger a sus predicadores, pero también ungir a sus predicadores, desea advertir a los miembros de la iglesia, desea ser parte de las decisiones que nosotros tomamos, desea condenar o bendecir los esfuerzos de su iglesia. Y por último, junto con la novia que es la iglesia, Él desea que estemos animándonos a seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Esto era lo que teníamos para el día de hoy. Les ofrezco nuevamente disculpas porque la primera parte fue un poquito agitada por la forma como llegamos, pero eso era un ministerio muy bonito. Le decía yo a Came y a Alejita cuando estaba preparando el tema, le decía, ojalá hoy nosotros tomemos todo ese ministerio como iglesia local para hacer de nuestros cultos algo mejor. De verdad, algo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Los que tendremos la oportunidad de predicar, los que van a estar en la alabanza, los que tenemos ministerios, busquemos que el Espíritu Santo de Dios cumpla con su ministerio, ¿sí? Y que cumpla todo lo que Él quiere hacer con la iglesia local. Que nos dirija, que nos ayude en los servicios de alabanza, que los predicadores no sean tan a dedo, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nuestras prédicas tengan una unción especial, que nosotros tengamos el Espíritu totalmente despierto para que nos guíe y esas advertencias que nos está dando sean advertencias que nos sirvan a nuestra vida espiritual. Que las decisiones pequeñas o grandes que tomemos tengan la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y con el pecador, nada, seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio para que el Espíritu Santo sea el que convenza, no nosotros. Porque a veces nos vamos inclusive por el lado equivocado a convencer a los demás los malos que son, perdón. Y allí empezamos nosotros a ver que no es el Espíritu Santo el que está redarguyendo, convenciendo, acusando, reprendiendo de justicia, pecado y juicio, si no somos nosotros. Es que deja la borrachera, deja esto, convence, compártale de las buenas nuevas del Evangelio. Compartamos lo que el Señor nos ha dado. Esa gran comisión que tenemos para ver efectivamente cómo el Espíritu Santo es el que va a actuar y no nosotros. Dejemos de pensar que somos nosotros los que convencemos. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, quedamos abiertos para cualquier pregunta, para cualquier duda, para cualquier aporte. Si hay algo muy enredado, porque yo me sentí enredado en la primera parte, porque el afán con el que estábamos llegando, pero si hay algo que no quedó claro, pues que sea la oportunidad de que lo aclaremos. ¿Listo? Entonces, a todos, bienvenidos para este partecita del estudio bíblico, en donde tenemos la libertad de preguntar o de animarnos a decir algo que aporte al tema. No, es que
se queda uno reflexionando, ¿no, amor? Sobre toda esta, pues, información que no es intelectual, ni como el Señor nos decía ahorita, no es de sabiduría humana, sino es la palabra que nos enseña también, nos exhorta, también nos anima, ¿no? A poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Y fueron dos grandes temas que podríamos profundizar en cada uno por mucho tiempo, pero que nos dejan enseñanzas muy concretas, ¿no? El ministerio con el pecador realmente lo resumes en dos cosas bien importantes, y es en creer en Jesús y en creer, reconocer el sacrificio en la cruz, ¿no? Y me acordaba yo que, bueno, que a veces la gente dice cosas cuando recibe uno información en el mundo que viene uno a entender en la palabra. Yo escuchaba que alguien decía alguna vez que nosotros no aprendemos de los errores, sino de las consecuencias de los errores. Y hoy que nos enseñas acerca del ministerio del Espíritu Santo con el pecador, entiende uno que uno no aprende con el pecado, sino cuando el Espíritu Santo lo convence a uno que lo que le falta es creer en el Señor Jesucristo y creer y reconocer su sacrificio en la cruz, porque ahí es donde está la clave para que cambiemos, no en Claro. el pecado en sí, sino en que aprendemos que si tenemos incredulidad respecto de Jesús, ¿cómo vamos a cambiar nosotros si no creemos en lo que Él nos enseñó? Y si no reconocemos su sacrificio en la cruz, pues no cambiamos. Tú decías, no se trata de ir a decirle a las personas, no tome, no mienta, no engañe, no, bueno, no sea perezoso, sino que cuando nosotros realmente creemos en el Señor Jesucristo, viene como consecuencia, si reconocemos su sacrificio en la cruz, viene como consecuencia que dejamos de hacer lo malo. Claro, creo que tú lo has dicho más claro de lo que yo lo pude haber expresado, pero, pero es así. Si a un mentiroso, no creyente, estamos hablando con el pecador, con el no creyente, el que no ha reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, le dices que la mentira es mala, a él le va a parecer que somos unos fanáticos y unos locos. Y la palabra de Dios lo dice, que para los demás, para los de afuera, esto es locura, ¿no? Yo no puedo convencerlo de que la mentira y que el padre de mentira es Satanás. Eso le va a parecer, va a seguir siendo locura. La única forma que lo reconozca es reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. Primero, porque esa es la base de nuestra creencia. Y reconociéndolo, pasa algo mucho más interesante en nuestro ser, y es que nos volvemos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora entonces el Espíritu Santo que está en nosotros ya no tiene que convencernos de pecado, justicia y juicio, porque ya nos convenció y ya nos dijo, su peor error es no reconocer al Señor Jesús. Pero ahora el Espíritu Santo que está en nosotros sí nos sigue, y dice la palabra de Dios que nos recuerda, nos enseña, nos instruye y nos muestra todo lo que está en la palabra para cambiar nuestra vieja manera de ser por una nueva manera de ser en Cristo Jesús. Entonces, creo que yo también lo entendí así. Nuestro error está en convencerlo de un pecado, al no creyente, de un pecado que realmente va a ser muy difícil de convencerlo si no está el Espíritu Santo de Dios en él. Sí, convencerlo de que la mentira, o convencerlo de que las trampas. Decía hace poco, viendo uno de estos programas viejos que están dando en televisión, estaba viendo el desafío 2012. Y por ahí el grupo de los costeños hizo una trampa. Y dentro del grupo de los costeños había un sacerdote. ¿Sí? Y entonces decía, en la costa no lo van a entender como trampa, porque allá es como la idiosincrasia del más vivo. Entonces no se entiende como pecado. No se entiende la justicia de la cual estamos hablando, que es la justicia de Cristo, sino se entiende como que, ay, esto es lo que nosotros llamamos
la malicia indígena. Y empezamos a excusarnos y no le vamos a ver el contexto de pecado porque no hemos reconocido el verdadero pecado. Y el verdadero pecado realmente es rechazar o no reconocer el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Sí, No sé por si... eso de pronto también nos hacemos esclavos, ¿no? Por eso también Claro, cuando les decía el Señor Jesús que los venía a liberar, la gente decía, ¿pero de qué? Somos libres, ¿no? ¿Cuál liberar? Porque no habían podido entender y solo el Espíritu Santo nos lo hizo entender a nosotros que sí nos hace esclavos el pecado. En cambio, al contrario, cuando el Espíritu Santo ha orado, pasa lo que dice en Romanos 16, tal vez, que dice que en breve Dios mismo colocará o aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. O sea, logramos el poder de romper con el pecado y con quien con quien nos lleva también y nos invita a cometerlo cuando el Espíritu Santo ora en nosotros, ¿no? sí, por Romanos 16, 20. Fíjense que les decía que el ministerio con el pecador es muy cortico. ¿Por qué? Porque una vez el pecador reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya no es un ministerio con el pecador. Ya es un ministerio con su iglesia. Entonces ya entramos a mirar todo lo que mirábamos después, ¿no? Ya ese ministerio de que, bueno, yo quiero que ahora que la adoración sea inspirada por el Espíritu Santo, que la obra misionera sea inspirada por el Espíritu Santo, dirigida, que la alabanza sea, el servicio de alabanza realmente sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces fíjense que ya pasa a otro punto, por eso es muy corto en el tema, muy importante en el poder, ¿no? Porque es que si no nos convence de justicia, pecado y juicio, no estaríamos aquí donde estamos. No estaríamos sacándole tiempo, anhelando, decía alguien la semana pasada, anhelando seguir escuchando, Rosy, tal vez seguir escuchando lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Entonces, es un ministerio corto pero poderoso. Y entiende uno que efectivamente no estamos aquí por lo bueno que fue mi cuñada que me compartió de las buenas nuevas del Evangelio, y gloria a Dios por lo que hizo, sino por el poder del Espíritu Santo que me convenció de justicia, pecado y juicio, porque a cuántas personas se les ha compartido y muchas no han querido aceptar. Ahí tiene que obrar el Espíritu Santo y no nuestro esfuerzo. No lo hagamos en nuestro propio esfuerzo, sino que sea el Espíritu Santo el que empieza a convencer. Entonces, pues eso es lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Alguien más que nos aporte algo? ¿No? Bueno, vamos a orar. ¿A orar, Carlitos? Sí, pastor. No, gracias por el tema tan bonito, gracias por estarnos. Y una invitación a todos es que de tarea, como estamos en estudio, leamos el capítulo 8 de Romanos. Dice, viviendo en el Espíritu, y en otras porciones dice, dice el Espíritu de Dios nos da vida. Entonces, es como, si se pudiera decir, no un resumen, pero sí una explicación a fondo de la palabra de lo que el pastor nos acaba de explicar. Y algo como para redondear la idea de toda la explicación que nos ha dado el pastor, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces a veces lo digo por mí y bueno, tal vez por algunas personas cercanas cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, y es que uno trata de tener un entendimiento intelectual o hasta emocional de la palabra de Dios. Pero en esa posición es muy claro nuestro Señor que nosotros tenemos que tener es una revelación espiritual de Él hacia nosotros. Entonces a veces nosotros nos chocamos mucho porque queremos entenderlo intelectualmente,
o académicamente. Nos pasa a nosotros porque nosotros somos profesores, entonces queremos como todo darle una explicación intelectual, y realmente no es así, sino es pedirle a nuestro Señor que le revele a nuestro espíritu, porque ahí lo estamos leyendo en esa cita, en Romanos 8:16, es clarísimo que dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que el espíritu está en mayúscula, que es el Espíritu Santo de Dios, y dice, da testimonio a quién, a nuestro espíritu que está pequeñito, o sea, a nuestro, al que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y de qué nos da testimonio? De que somos hijos de Dios. Y ya al Espíritu Santo darnos esa revelación, inmediatamente tenemos que cambiar nuestra vida, absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sí, Carlitos, yo tengo la nueva versión internacional, esa misma porción que Carlitos nos comparte, dice el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y claro, lo que dice Carlitos es absolutamente cierto y válido en lo que estamos compartiendo, y es que muchas de las cosas las estamos haciendo en nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia capacidad. Y realmente hay cuestiones espirituales que solamente vamos a entenderlas y a desarrollarlas por la guianza del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, ¿sí? Por eso les decía, el llamado lo podemos tener todos aquí. Y creo que todos tenemos un llamado. Y el Señor nos revoca sus dones y podemos decir, pero la unción debemos buscarla siempre que tengamos la oportunidad de estar compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, busquemos más del Espíritu Santo de Dios. Nosotros pretendemos un avivamiento y nos encantaría, y cuando leemos de los avivamientos decimos, ¿cómo será esto? Pero no lo vamos a tener si realmente nosotros no empezamos a dejar actuar en nuestras vidas ese ministerio que hoy compartíamos del Espíritu Santo de Dios. En la alabanza, en las prédicas, en las obras misioneras, en el servicio de adoración, en la forma de comportarnos, porque dice que advierte a sus miembros, en la forma de tomar decisiones. Empecemos a ser guiados más por el Espíritu Santo de Dios y menos por nuestra propia carne. Esa es la forma que hoy el Espíritu Santo de verdad hoy nos está diciendo, ese es el ministerio que tengo con ustedes. Y la forma de desarrollarlo con nosotros es que nosotros le dejemos actuar. No hay otra, no hay otra. Bueno. Esperemos que, y quizá nuestra oración debe ser que nos ocurra, como dicen Hechos, que al Espíritu y a nosotros nos pareció, si nos pareció hacer, ¿no? Entonces dice en Hechos que tú nos compartías, sí. que nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros, que uno pueda como iglesia, que nosotros como iglesia podamos decir al Espíritu Santo primero y a nosotros, porque estamos en unidad, nos parece que hagamos o que no hagamos. Y en Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen. Entonces que podamos ser la iglesia del Señor, como decías tú, no solo el taller del alfarero, sino toda iglesia de doctrina sana, podamos ser esa iglesia que habla y dice con el Espíritu Santo, que podamos llegar a ese punto, como tú nos decías, si vamos a cantar una canción, si vamos a ministrar, si vamos a predicar, si vamos a evangelizar, si vamos a hacer un seminario, lo que sea que vayamos a hacer dentro de la obra, podamos decir, es que el Espíritu Santo y nosotros nos pareció. Bueno, es que el Espíritu Santo y la iglesia dijo, porque podamos de verdad lograr esa unidad y consultarle antes de hacer, actuar o decidir para que las cosas realmente tengan la unción de Él, o si no, como también lo decía respecto de la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo será en fuerza humana, ¿no? Sí, mira lo que tú dices y miremoslo un poquito en el contexto, si está en Hechos 15, versículo 28, pero mirándolo dentro del contexto. Dice, los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado
de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes alarmándolos con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente los que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Entonces, es una decisión aquí congregacional, ¿sí? Una decisión que se toma en el Concilio de Jerusalén, y el trabajo realmente lo plantean aquí como un trabajo en equipo. Y lo que decía Carmen ahorita, el trabajo en equipo no es, a nosotros nos pareció que vamos a hacer un seminario, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció tal cosa, ¿sí? Entonces, es totalmente una palabra para una iglesia local como la nuestra. Cuando tomemos alguna decisión, no vamos a empezar, y creo que tendríamos que estar buscando la guianza del Espíritu Santo para decirlo con el corazón sincero, decir, a nosotros nos pareció, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció eso. Entonces busquemos efectivamente de verdad cómo poder decir con libertad esas palabras. El Espíritu Santo y nosotros hemos tomado tal decisión. Pero son recomendaciones, por eso les decía que tal vez la gran lección de esta clase es dejemos actuar al Espíritu Santo de Dios. Porque ya en Hechos 13 también nos lo enseñaste, amor. Decía, ministrando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Pablo. Entonces, ministrando y ayunando, porque uno dice, bueno, listo, pero ¿cómo sabemos que al Espíritu Santo le parece y que no es que nos parece a nosotros? Entonces, cuando dijo el Espíritu Santo, fue porque previamente estuvieron ministrando y ayunando, ¿no? Listo. Carlitos, ¿está mirando sus apuntes? Es un devocional que se hace todo el año, es este. Sí. Y en el de julio 6, estaba leyendo y dice nacido del Espíritu, ¿sí? Entonces, pues si hay tiempo y si me permite, lo comparto, ¿no? Que hace relación a lo que estamos hablando, a lo que el pastor ha enseñado el día de hoy. Carlitos, perdóname, ¿cómo es que se llama? Este es un devocional de alimento de fe. Ah, alimento de fe. Y en el día de julio 6 dice nacido del Espíritu. Que a veces uno, pues obviamente chévere que hubiera dicho septiembre 4, pero no dice julio 6. No, pero qué bueno, qué bueno. Yo insisto, esto de verdad que escudriñar la palabra de esta manera nos abre a nosotros una idea, una expectativa aún más grande de todo lo que el Señor tiene para nosotros ya. Y que de verdad esa palabra que por la ignorancia de su pueblo fue que se perdió. Yo creo que así nos estamos perdiendo a veces nosotros de grandes bendiciones por ignorar lo que dice la palabra de Dios. Pero eso ha sido una bendición este tiempo que nos ha permitido tener un orden y un tema para seguir. Entonces, de verdad que gracias a todos por seguirnos y por seguir estando tan interesados en lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar. Seguiremos con el ministerio del Espíritu Santo de Dios en la próxima clase y ya poco a poco vamos llegando a lo que son los dones
y el fruto del Espíritu Santo de Dios, que son los últimos temas que tendremos respecto al Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Yo voy a pedirle el favor a Cami que nos regale oración para terminar la clase. Gracias, mi amor, claro que sí. Bueno, pues pongámonos todos de acuerdo para llevar nuestra oración delante de la presencia del Señor y que sea una oración de gratitud por este tiempo hermoso que Él nos ha permitido vivir, por podernos ver y reunir para compartir de su palabra, para aprender de Él y para sentarnos a sus pies, para escuchar lo que tiene para nosotros en esta noche. Papito Santo, te damos tantas gracias, Señor, por estos privilegios y estos momentos tan hermosos, Señor. Entendemos, Señor, al salmista cuando decía que mejor eran los momentos contigo, estar en tus atrios, Señor de los cielos, que estar fuera de ellos sin tu bendición, Señor. Que tu palabra, Señor, y tu presencia, dice el salmista, son más dulces que la miel, Señor. Y realmente los tiempos contigo, Señor, nos privilegian y nos hacen sentir el gozo de aprender un poco más de ti, Señor, conocerte un poquito más, entrar un poquito más cerquita a tu corazón, Señor, y entender de alguna manera a través de tu precioso Espíritu Santo, Señor, todos esos misterios y todas esas enseñanzas que a veces ni siquiera los sabios tuvieron la posibilidad de conocer, pero que tú nos das a los más pequeños, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Papito Bueno, por esa hermosa enseñanza acerca del ministerio del Espíritu Santo y el pecador, por las veces que hemos fallado y que de pronto nos hemos culpado, nos hemos angustiado, nos hemos hecho a un daño, Señor, pensando que el pecado tiene poder sobre nosotros, Señor, pero que de pronto no hemos entendido, como hoy nos revelaba, Señor, que lo más importante es reconocer y entender que Jesús murió en la cruz para darnos salvación. Que tu Santo Espíritu hoy nos convence de pecado, para que nos apartemos de él y creamos en ti, de justicia, para que entendamos que tú nos justificaste, y de juicio, para que tengamos claro, Señor, que lo único que salva eres tú, Señor, tu sacrificio y tu obra en la cruz. Y gracias, Señor, porque hoy como iglesia también nos has traído una hermosa enseñanza, Señor, acerca de aprender a hablar, a pensar y a hacer las cosas solamente como tu Santo Espíritu nos lo inspire. Gracias, precioso Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta noche. Gracias, Padre bueno, por darnos el privilegio de podernos reunir también como familia de Dios, tu familia. Y gracias, Señor Jesucristo, por haber hecho ese sacrificio en la cruz para que no seamos esclavos del pecado y podamos vivir en la libertad del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y nos quedamos delante de tu presencia, esperando que tu bendición de Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, que son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas, sean sobre nosotros en esta noche. Y que aún mientras dormimos, Señor, tu palabra sea revelada a nuestro espíritu, y que aún mientras descansamos, Señor de los cielos, podamos discernir la enseñanza que nos has dado esta noche. Bendecimos cada familia, Señor, cada hogar, cada pareja, cada persona, Señor, que ha dispuesto su corazón para compartir con nosotros este tiempo, y te damos gracias sobre todo porque si algo nos tiene aquí, Señor, eres tú, y si algo nos atrae, Señor de los cielos, son los lazos de amor con que nos acercas a ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Por eso, el primer paso es invitarlos a ustedes a que leemos una oración por nuestros padres. Otra cosa que podemos hacer es que si ellos están aquí con nosotros, podemos, tan pronto se acabe la prédica, levantarnos y darles un abrazo, darles un beso, darles una caricia, sentir su piel cansada, quemada por el trabajo que tuvieron durante toda la vida por nosotros. Si no están con nosotros, podemos enviarles un mensaje, darles una llamada,